Sin una patita, pero con todo el corazón, el viaje de Thor. En una gran ciudad, donde las calles siempre estaban llenas de movimiento y el constante sonido de bocinas y pasos apresurados resonaba en el aire, vivía un perro llamado Thor. No tenía un hogar, un dueño ni un futuro garantizado. Las calles eran su casa, y su vida era una lucha diaria por sobrevivir. Pero Thor, con sus ojos marrones profundos y su pelaje desordenado, llevaba algo que nadie podía ver de inmediato: una fuerza inquebrantable. Thor no tenía una pata. La pérdida de su pata trasera no era algo reciente. Era el reflejo de un pasado cruel, marcado por un accidente que ocurrió hace mucho tiempo, cuando él aún era un cachorro. Algunos decían que había sido atropellado por un coche, otros, más crueles, decían que había sido abandonado y durante días, vagó por las calles hasta que su pata no resistió y tuvo que ser amputada. Pero la verdad exacta era un misterio, algo que nadie sabía, ni siquiera el propio Thor. Con la falta de su pata, el perro se había adaptado a la vida en las calles. Su caminar era torpe, pero seguía adelante. Los otros perros lo ignoraban. Algunos, más feroces, incluso lo atacaban, como si su diferencia fuera una debilidad. Pero Thor nunca se entregó al dolor. Su espíritu permaneció intacto, a pesar de los años de sufrimiento y rechazo. Sabía, de alguna manera, que existía algo más allá de esas calles frías, algo que aún no había encontrado. Y, aunque no tenía fuerzas, seguía buscando, siempre con un paso adelante del otro, por más difícil que fuera la caminata. Sin embargo, muchas veces la soledad se apoderaba de él. Al atardecer, cuando las luces de la ciudad comenzaban a brillar y la gente se reunía con sus amigos y familiares, Thor se sentaba en un rincón de la calle, observando. Viendo a aquellos que tenían todo lo que él deseaba: un hogar, un dueño que cuidara de él, una vida llena de confort y amor. Pero sabía que no formaba parte de ese mundo. No de la manera en que los otros perros lo hacían. El dolor de su pata inexistente aún estaba allí, pulsando. Pero había algo más profundo que sentía: una nostalgia inexplicable, un deseo de ser acogido, de no estar más solo. En los días de lluvia, su situación empeoraba. El agua fría se acumulaba en las calles, y el viento cortaba como cuchillas afiladas. Thor temblaba, su cuerpo pequeño y delgado no resistía el frío, y se acurrucaba en cualquier rincón que encontraba. Su vida, muchas veces, se reducía a esperar que la tormenta pasara, refugiándose en un callejón o bajo un alero, donde el viento no fuera tan fuerte. Y, a pesar de todo, nunca dejaba de buscar. Cada día, cada hora, era una búsqueda constante de algo, de una oportunidad, de un toque de esperanza. Fue en una de esas mañanas lluviosas que su vida comenzó a cambiar. Thor se arrastraba, aún con dificultades, por las calles mojadas, buscando migas, cuando notó algo diferente. Una figura solitaria caminaba apresurada por la acera, con un abrigo oscuro, cubriendo parte de su rostro. Pero, cuando esa persona se acercó, sus ojos se cruzaron. Era una mujer, con una mirada gentil, casi triste, que se detuvo por un momento frente a él. Ella miró al perro con una expresión de preocupación, como si supiera que él estaba allí, que necesitaba algo más. Thor, sin saber cómo, sintió un calor en su pecho. Algo le decía que esa persona podría ser diferente de las demás. Que, tal vez, no lo rechazaría. Dio un paso vacilante, levantándose con dificultades, sintiendo las piedras mojadas del suelo presionando su pata faltante. Pero no se detuvo. La mujer, al verlo, se agachó lentamente, extendiendo la mano con cautela. Thor la miró, dudó por un segundo, pero luego, sintiendo el toque suave de su palma, se acercó y lamió su mano. Fue el primer toque de cariño que sintió en mucho tiempo. La mujer sonrió con una mirada cariñosa, como si reconociera el dolor y la lucha del perro. Luego se levantó, sacando un trozo de pan de su bolso y ofreciéndoselo. Thor, hambriento y cansado, devoró el trozo de pan con avidez. Pero, en ese momento, sabía que la comida no era lo que más necesitaba. Lo que sentía era algo más grande, algo que no podía definir. Sentía que, de alguna manera, la mujer estaba ofreciendo más que alimento. Ella estaba ofreciendo algo que hacía mucho tiempo no sentía: compasión. «Necesitas ayuda, ¿verdad?», murmuró, como si hablara más para sí misma que para el perro. Se agachó nuevamente, mirando al pequeño animal que parecía tan frágil, pero con una voluntad inquebrantable de seguir adelante. «Voy a cuidar de ti», prometió, con la voz firme pero suave. Thor, con los ojos llenos de lágrimas, la miró y, por primera vez, sintió una sensación de alivio. No sabía qué sucedería,
pero algo dentro de él le decía que esa mujer, que lo había encontrado en las calles, podría ser la clave para el cambio que tanto había deseado. Era el comienzo de una nueva jornada. El inicio de una vida que Thor nunca había imaginado. Aún no sabía lo que el futuro le deparaba, pero en ese momento, algo en su pecho comenzó a calmarse. La lucha no había terminado, pero finalmente tenía a alguien a su lado. Thor no sabía qué esperar cuando la mujer lo levantó en brazos y lo llevó al coche, pero a medida que el camino hacia su nueva vida se desplegaba, comenzó a sentir algo que hacía mucho no conocía: esperanza. Durante el viaje, con los ojos cansados y el cuerpo aún débil, se recostó en su regazo. El olor del coche, la suavidad de la voz que le hablaba en voz baja, todo eso parecía tan diferente a lo que estaba acostumbrado en las calles. Cuando la mujer tocaba su cabeza, sentía un alivio inmediato, como si algo en su interior fuera calmado por la simple presencia de ella. A cada kilómetro recorrido, Thor se sentía cada vez más inseguro. Después de todo, ¿qué sabía el de los hogares? ¿Qué sabía de estar en un lugar seguro y acogedor? Hasta ese momento, su vida se había reducido a luchar por sobrevivir y aceptar las migas que el mundo le daba. Pero algo en la mujer le decía que tal vez, solo tal vez, ella estaba a punto de ofrecerle algo más. Finalmente llegaron a su casa, una pequeña casa de 2 pisos en las afueras de la ciudad. El lugar era simple, pero había una sensación de acogida en el aire. La mujer lo llevó a una cama suave que había preparado especialmente para él, en una esquina de la sala. Él, dudoso, todavía estaba acostumbrado a dormir en lugares duros y fríos, pero cuando sus huesos tocaron el colchón, una sensación de confort lo invadió. Era extraño y reconfortante al mismo tiempo. La mujer, que se presentó como Laura, le ofreció un poco de comida. Él estaba hambriento, pero antes de alimentarse, se dio cuenta de que la comida era solo un detalle. Lo que importaba era que alguien se preocupaba por él. Lo miró a ella, con los ojos aún desconfiados, pero al mismo tiempo, con una chispa de confianza comenzando a encenderse en su pecho. Laura sabía que la adaptación de Thor no sería fácil. Ella ya tenía experiencia con animales rescatados, pero nunca había rescatado a un perro con tanto dolor reflejado en la mirada. Sabía que Thor no era como los otros perros. Su lucha por sobrevivir en las calles había dejado cicatrices profundas. Necesitaba ser paciente, darle tiempo y espacio para entender que ya no necesitaba temer el abandono. En los primeros días, Thor estuvo muy callado. No quería explorar la casa y se acurrucaba siempre que alguien se acercaba. Laura entendió que necesitaba tiempo, así que no forzó nada. Simplemente lo observaba desde lejos, con la esperanza de que, con el tiempo, se acostumbraría a la seguridad de ese nuevo hogar. Pero había un momento, todos los días, que Laura no podía dejar de hacer. Se sentaba junto a Thor y simplemente lo acariciaba, sin prisa, sin exigir nada. Solo para que supiera que, en ese lugar, estaba seguro. El perro, que antes corría por las calles con su mirada desconfiada y su espíritu endurecido por el dolor, comenzó a relajarse, poco a poco. Empezó a entender que ya no estaba solo. Con cada gesto de cariño, se acercaba más y más a Laura, hasta que, después de unos días, comenzó a caminar por la casa con más confianza. Aún cojeando de manera torpe debido a su pata faltante, pero ahora con la mente más tranquila, como si supiera que ese lugar era realmente suyo. Comenzó a explorar los rincones de la casa, los muebles, e incluso el pequeño jardín detrás de la casa, donde Laura lo llevaba a paseos cortos, permitiéndole sentir el césped frío bajo sus patas restantes. El vínculo entre los dos creció lentamente, pero con una profundidad impresionante. Laura sabía que, por más que Thor hubiera encontrado un lugar seguro, el perro aún cargaba muchas cicatrices emocionales. Durante los primeros meses, tuvo pesadillas. La mujer, al escucharlo gemir durante la noche, corría a la habitación, con palabras suaves y cariñosas, lo reconfortaba. Él, muchas veces, se acurrucaba en su regazo como un cachorrito. Por extraño que fuera, esa sensación de cariño lo hacía sentirse protegido, algo que nunca había experimentado. Un día, mientras Thor estaba en el jardín, tratando de jugar con una pelota que Laura había comprado para él, se acercó a la cerca que dividía el pequeño terreno de la casa con el vecino. El perro, con la creciente curiosidad, miró a través de las rejas, sintiendo el deseo de explorar, pero pronto vaciló, sintiéndose inseguro. Laura, observando desde lejos, se acercó a él y, con una sonrisa suave, le dijo: «No tienes que tener miedo, Thor. Aquí estás seguro. Ya no tienes que correr más». Eso tocó profundamente el corazón de Thor. Finalmente, se estaba permitiendo confiar nuevamente en alguien.
Fue como si las palabras de Laura hubieran tocado un punto sensible en su corazón, y entendió, de una vez por todas, que podría relajarse. Ya no tenía que preocuparse por sobrevivir solo. En las semanas siguientes, Laura y Thor comenzaron a salir más para caminatas, poco a poco. Thor se acostumbró a caminar por la calle con su dueña, siguiéndola con pasos cortos y lentos, pero firmes. Las personas que pasaban por la calle siempre se detenían para comentar sobre el perro, y todos se sorprendían al verlo tan tranquilo junto a Laura, una mujer que lo trataba como a un miembro de la familia. Él comenzaba a darse cuenta de que su cuerpo, a pesar de tener una limitación física, no le impedía vivir una vida llena de afecto y descubrimientos. Laura sabía que Thor aún estaba en proceso de adaptación, pero también sabía que, a su lado, nunca más tendría que vivir en las calles, solo. El perro, con el tiempo, comenzó a brillar de una manera diferente. Su postura erguida, su cola moviéndose siempre que Laura se acercaba, eran señales claras de que la confianza finalmente estaba siendo reconstruida. Un día, después de una de sus caminatas, Laura se agachó frente a Thor, con una sonrisa llena de ternura, le dijo: «Eres más fuerte de lo que imaginas, Thor. Prometo que siempre estaré aquí, para cuidarte, para amarte, y para ayudarte a superar todo lo que has pasado. Ya estás en casa». Thor, al escuchar esas palabras, la miró con una mirada profunda y serena, como si entendiera que ahora tenía algo que nunca había tenido: pertenencia. A partir de ese momento, Laura y Thor se convirtieron en algo más que una dueña y un perro. Eran compañeros en el viaje de la vida. Thor finalmente había encontrado su lugar en el mundo, y la lucha por sentirse seguro, cómodo y amado apenas comenzaba. Pero, con Laura a su lado, sabía que nada más sería imposible. Después de meses de adaptación, Thor ya no era el mismo perro tímido e inseguro que fue encontrado en las calles. Su postura erguida, la forma en que movía la cola cada vez que Laura entraba en la habitación y las miradas confiadas que le lanzaba, eran pruebas claras de que el perro se había transformado. Comenzaba a entender el verdadero significado de estar en casa, de tener a alguien para amar y cuidar de él. Sin embargo, la vida de Thor no sería solo una sucesión de días tranquilos. Los desafíos seguirían surgiendo y, esta vez, tendría que enfrentarlos de una manera muy diferente a como enfrentó las adversidades de las calles. Laura estaba consciente de que Thor aún cargaba consigo cicatrices emocionales profundas. La pérdida de su pata no había sido el único dolor que había enfrentado. La soledad, el abandono y la lucha por la supervivencia habían dejado marcas en su alma. Sabía que necesitaba estímulos, desafíos que lo ayudaran a darse cuenta de que la vida a su lado no sería una espera pasiva. Thor necesitaba encontrar su propósito, su fuerza, y quizás descubrir cuánto aún era capaz de hacer, incluso con su limitación física. Fue entonces cuando Laura decidió inscribirlo en clases de agilidad para perros, un nuevo desafío que ella creía que podría ayudarlo a desarrollar confianza, mejorar su movilidad y, sobre todo, mostrarle que, a pesar de su pata faltante, aún era capaz de hacer cosas increíbles. En el primer día de clase, Thor parecía dudoso. Laura lo condujo hasta el área de entrenamiento, donde otros perros, aparentemente perfectos en sus habilidades, corrían y saltaban con facilidad. Thor miró la rampa inclinada, las barreras y los túneles, y sintió un frío en el estómago. Él, que ya había luchado tanto en la vida, ahora se encontraba frente a otra barrera. Pero, al mirar a Laura, vio la confianza en su rostro. Ella sabía que él era capaz, y eso fue todo lo que necesitaba para dar el primer paso. El primer intento de Thor no fue fácil. Al intentar saltar una pequeña barrera, dudó, vaciló y terminó tropezando. El sonido de sus patas golpeando el suelo resonó por el área de entrenamiento, y el perro se tumbó momentáneamente, sintiéndose frustrado. Otros perros avanzaban, y él sentía el peso de su diferencia. Al principio, quiso rendirse. Pero Laura estaba allí, a su lado, animándolo con su voz suave y llena de esperanza. «Puedes hacerlo, Thor. Intenta de nuevo». Respirando hondo, Thor se levantó y miró la barrera nuevamente. Comenzó a darse cuenta de que, a diferencia de las calles, donde el miedo lo hacía dudar, ahora tenía una razón para luchar. Quería impresionar a Laura, quería mostrarle cuánto estaba dispuesto a superar. Con un salto vacilante, logró pasar por la barrera, aunque de manera torpe. Sus ojos brillaron con la realización de que había superado ese pequeño obstáculo. Ya no era solo un perro con una limitación, era un perro que se había desafiado y había ganado, aunque de una manera única. Con el paso de las semanas, Thor se volvió más confiado. Laura continuó acompañándolo en las clases, siempre a su lado, siempre animándolo. Aprendió a atravesar túneles, a subir rampas y a saltar obstáculos,
siempre con una mirada enfocada y decidida. Pero el verdadero desafío aún estaba por venir. Durante una de las clases, el instructor propuso un ejercicio más complejo. Una secuencia de obstáculos que incluía saltos altos, una rampa inclinada y un túnel estrecho. Para un perro como Thor, que aún tenía dificultades de movimiento debido a su pata faltante, eso parecía una tarea imposible. Cuando llegó su turno, miró la secuencia de obstáculos y por primera vez, dudó. Su pata faltante le generaba una inseguridad que nunca había experimentado en las etapas anteriores. Laura, al percatarse de la duda de Thor, se acercó a él y se agachó. «Sé que puedes hacerlo, Thor», dijo con firmeza. «Ya has hecho tanto. No importa si tienes 3 patas o 4. Lo que importa es que estás aquí, intentándolo. Y eso ya es una victoria». Esas palabras fueron todo lo que Thor necesitaba. Respiró hondo, sintió la confianza de Laura entrar en su corazón, con una mirada decidida, se lanzó a la secuencia de obstáculos. La primera barrera fue superada, luego la rampa. Cuando llegó al túnel, dudó un poco, pero algo dentro de él lo empujó a seguir. Entró y, aunque tuvo dificultades, logró salir del otro lado. Cuando Thor completó el recorrido, todo el grupo de perros y dueños aplaudió. No estaba allí para ser el mejor, sino para demostrar a sí mismo que, a pesar de las dificultades, podía superar los límites que el mundo le había impuesto. Había superado la barrera más grande de todas, el miedo a no ser suficiente. Laura, con los ojos llenos de lágrimas, corrió hacia él y lo abrazó. «Eres increíble, Thor. Siempre supe que tenías esto dentro de ti». Thor movió la cola, exhausto, pero con una sonrisa en el rostro. No solo había completado el desafío, sino que también se había dado a sí mismo un nuevo sentido de propósito. A lo largo de los meses siguientes, Thor continuó mejorando en las clases de agilidad, cada vez más fuerte y confiado. Pero, más que eso, había aprendido que sus limitaciones no eran barreras, sino desafíos a superar. Ahora entendía que, incluso con una pata menos, era capaz de vivir una vida plena y llena de logros. Había encontrado su lugar en el mundo, y al lado de Laura, sabía que nada podría detenerlo de alcanzar lo que quisiera. Y así, Thor siguió su camino, superando desafíos, aprendiendo cada día, y convirtiéndose no solo en un ejemplo de valentía para otros perros, sino también en un recordatorio de que la verdadera fuerza no está en la perfección, sino en el coraje de luchar, incluso cuando las probabilidades parecen pequeñas. Nunca fue el más rápido, ni el más fuerte, pero siempre fue el más determinado. Y eso, para él, era más que suficiente. Con el tiempo, Thor no solo se adaptó a su nueva rutina, sino que también superó desafíos que antes parecían impensables. Él, que un día fue un perro tímido y asustado, ahora se veía conquistando nuevos horizontes, un paso a la vez. La confianza que Laura había depositado en él no solo transformó la manera en que se veía, sino que también le hizo darse cuenta de lo lejos que podía llegar. Las clases de agilidad eran solo una parte de esa transformación. Fuera de la arena de entrenamiento, Thor estaba aprendiendo a interactuar más con las personas y otros perros. Antes, se alejaba de todo y de todos, desconfiado, pero ahora se acercaba, con una mirada curiosa y la cola moviéndose. Estaba aprendiendo a confiar de nuevo, a abrirse al mundo, algo que antes le parecía imposible. Laura observaba con orgullo. Sabía que la verdadera victoria de Thor no estaba en los obstáculos que superaba en las clases, sino en el cambio interno que vivía día a día. Había aprendido a no dejarse limitar por la falta de una pata. Más importante aún, había aprendido que las limitaciones no definen el destino de nadie. En un sábado soleado, Laura decidió llevar a Thor al parque. Caminaban juntos por el sendero, Thor con su paso firme y confiado. Se detuvo frente a una pequeña rampa de madera, observando a los otros perros subir y bajar con facilidad. Laura sonrió y lo animó. «Puedes hacerlo, Thor. Vamos». Con un suspiro, Thor subió la rampa, un poco dudoso al principio, pero pronto fue ganando más confianza. Llegó a la cima, y al mirar a Laura, ella sonrió con una expresión de aprobación. Había superado una barrera más, y esta vez, la barrera era psicológica. Después de ese día, Thor comenzó a mostrar su verdadero potencial. Ya no era solo el perro que había sido rescatado de las calles, sino el perro que superaba desafíos y que inspiraba a otros a hacer lo mismo. Laura siempre creyó en él, pero Thor comenzó a creer en sí mismo de una manera que nunca imaginó que fuera posible. Ya no temía enfrentar obstáculos, ya fuera en la pista de agilidad o en la vida. Y así, cada día era una nueva oportunidad para mostrarle al mundo que, incluso con limitaciones,
era capaz de lograr hazañas increíbles. Thor no solo se superó a sí mismo, sino que también se convirtió en un símbolo de que la verdadera fuerza viene de adentro, y que las dificultades no son un final, sino una oportunidad para crecer. A medida que pasaba el tiempo, Thor se convirtió en una verdadera inspiración para todos a su alrededor. Su historia de superación no se limitaba solo a las clases de agilidad, sino que se extendía por toda la comunidad. Se convirtió en un ejemplo de resiliencia, demostrando a todos que, sin importar las dificultades que la vida impusiera, siempre había espacio para la victoria. Laura, que inicialmente lo había adoptado por un impulso de compasión, ahora se sentía más conectada con Thor de lo que jamás imaginó. Él no solo era su amigo, sino su motivación diaria. Juntos, formaban un equipo invencible, no porque uno fuera perfecto, sino porque ambos habían aprendido a enfrentar las imperfecciones con coraje y fuerza. Thor había transformado la vida de Laura tanto como ella había transformado la de él. Fue entonces cuando Laura tuvo una idea que cambiaría aún más la trayectoria de Thor. Comenzó a involucrarse con organizaciones que rescataban animales en situación de abandono, y pronto Thor se convirtió en una especie de embajador de la causa. Su historia de superación tocaba el corazón de las personas, especialmente de aquellos que, como él, habían sido descartados por la sociedad. En cada evento en el que Laura participaba, Thor estaba a su lado, cautivando a todos con su energía contagiante y su capacidad de inspirar. Visitaba escuelas, hospitales y refugios, donde su presencia era una inyección de esperanza para quienes lo encontraban. Sus saltos en los obstáculos, su habilidad para interactuar con otros perros, y sobre todo, la forma en que demostraba su fuerza interior, se convirtieron en símbolos de que no existe limitación que no se pueda superar con amor y determinación. Pero Thor no solo se destacó por su presencia en eventos. También comenzó a formar parte de un programa de terapia asistida por animales. Visitaba a personas mayores, niños e incluso personas en recuperación de cirugías. Su afecto incondicional y su manera única de mostrar cariño conquistaron corazones en todas partes. Muchos informaron que el simple hecho de ver a Thor correr con su energía única traía un alivio profundo y una sonrisa al rostro. Thor, antes un perro abandonado y con una pata menos, se había convertido en un faro de esperanza y fortaleza para todos. Su historia ya no solo hablaba de un animal rescatado, sino del poder de transformar la adversidad en algo positivo. Él había encontrado su verdadera misión: inspirar, motivar y demostrar a todos que, incluso en los momentos más difíciles, siempre había una manera de seguir adelante. Laura, con los ojos llenos de orgullo, miró a Thor una última vez ese día. Él estaba acostado a sus pies, cansado, pero con una expresión de felicidad genuina. Sabían que, juntos, habían dejado un legado de superación que tocaría muchas vidas, inspirando a otros a no rendirse, por más difícil que fuera el camino. Y así, Thor siguió, con su legado inmortalizado en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocer su historia. Él era la prueba viva de que las mayores victorias no están en los logros materiales, sino en las batallas internas que libramos para ser quienes realmente somos. Con el tiempo, inevitablemente, comenzó a mostrar su impacto. Thor, el perro valiente que un día fue encontrado en las calles, ahora estaba envejeciendo. Sus pasos ya no eran tan rápidos, su energía había disminuido, y sus patas, aunque aún fuertes, cargaban el peso de años de lucha. Laura sentía esto profundamente. Sabía que, a pesar de todo lo que habían logrado juntos, el tiempo estaba pasando, y aquel que siempre fue su fuente de fuerza ahora necesitaba cuidados más intensivos. Thor había vivido una vida de logros impresionantes, pero Laura sabía que su último viaje se acercaba. La mirada serena de Thor, que tantas veces transmitió confianza y determinación, ahora reflejaba algo diferente, una calma profunda, como si ya supiera que estaba listo para lo que venía. Y, a pesar de que su salud estaba decayendo, aún encontraba fuerzas para alegrar la vida de todos a su alrededor. Pero la verdad era que, al igual que todos, Thor necesitaba descanso. Fue en una tarde de otoño cuando todo comenzó a cambiar. Laura notó que Thor estaba más lento de lo habitual. Se arrastraba por la casa con dificultad, y, cuando fue al parque, no corrió como solía hacerlo. Simplemente caminaba a su lado, con la cabeza baja, como si estuviera reflexionando sobre el camino que había recorrido. Esa escena tocó el corazón de Laura de una manera que no podía explicar. Sabía que el final estaba más cerca de lo que imaginaba, pero también sabía que él había vivido una vida digna y llena de amor. En los días que siguieron, Thor fue perdiendo más energía. Sus caminatas en el parque se hicieron más cortas, sus momentos de juego disminuyeron, y pasó más tiempo acostado en su rincón favorito, al lado de Laura, con la cabeza reposando sobre sus piernas.
Pero en cada mirada, aún había ese brillo de gratitud, como si supiera cuánto la vida le había dado y lo que había logrado. Ya no era solo un perro con una pata menos, sino un símbolo de coraje, superación y amor incondicional. Laura no quería que ese momento llegara. Pero, como siempre lo hizo a lo largo de su vida con Thor, sabía que debía ser fuerte, como él siempre lo había sido. Llevó a Thor al veterinario para un chequeo completo, y el diagnóstico fue claro. Él estaba envejeciendo, sus órganos comenzaban a fallar y su calidad de vida se estaba deteriorando. El veterinario explicó con cuidado que, aunque no había una cura para lo que estaba enfrentando, lo más importante ahora era asegurarse de que estuviera cómodo y sin dolor. Laura, con el corazón apretado, tomó la difícil decisión de permitir que Thor pasara sus últimos días con dignidad y sin sufrimiento. Sabía que el momento de decir adiós se acercaba, pero quería asegurarse de que se sintiera amado hasta el final. En sus últimos días, Thor pasó la mayor parte del tiempo acostado en el sofá, con la cabeza descansando en el regazo de Laura. Ella le hablaba suavemente, contándole historias sobre los maravillosos momentos que habían compartido. Habló sobre las primeras carreras que él había dado en el parque, sobre las clases de agilidad que tanto amaba, sobre los otros perros y personas a los que había ayudado. Le recordaba todas las vidas que había tocado, todos los corazones que había conquistado con su mirada llena de coraje y esperanza. En un día nublado, cuando Laura se sentó junto a Thor en el sofá, él la miró por última vez con los ojos más profundos y tranquilos que ella había visto. Fue como si estuviera diciendo gracias, como si estuviera finalmente listo para descansar. Se acostó a su lado, cerró los ojos y en un suspiro suave, se quedó dormido. Cuando el veterinario llegó para ayudarlos a dar el último adiós, Laura sintió un nudo en el pecho, pero sabía que ese era el mejor regalo que podía darle a Thor, un adiós tranquilo, sin dolor, en paz. Él partió rodeado de amor, en sus últimos momentos sintiendo la seguridad y el cariño de quienes lo amaban. Laura permaneció allí un tiempo, con la cabeza agachada, acariciando el suave pelaje de Thor, recordando todos los momentos increíbles que habían vivido juntos. Las lágrimas caían en silencio, pero no eran de tristeza. Eran lágrimas de gratitud por cada segundo que él le había brindado, por todo el amor que había compartido. El legado de Thor nunca sería olvidado. Ya no era solo un perro rescatado, sino el símbolo de que no importa lo que la vida nos quite, siempre podemos encontrar fuerzas para seguir adelante. Él había enseñado a todos los que lo conocieron a no rendirse, a seguir luchando y, sobre todo, a amar sin reservas. Laura, con el corazón apretado, pero en paz, sabía que él siempre sería recordado, no por su pata que le faltaba, sino por el gran corazón que poseía. Thor no solo la rescató, sino que rescató a todos los que estaban a su alrededor, demostrando que, a pesar de las dificultades, el amor y el coraje son las mayores fuerzas que podemos tener. El tiempo pasó, y el dolor de la pérdida de Thor comenzó a suavizarse, pero el vacío que dejó nunca podría ser completamente llenado. Laura sabía que él se había ido físicamente, pero, de alguna manera, su presencia seguía viva en cada rincón de la casa y en cada momento de su vida. Él se había convertido en una parte fundamental de su viaje, y las lecciones que le había enseñado seguirían guiándola para siempre. Meses después de la partida de Thor, Laura decidió honrar el legado de su fiel amigo de una manera que él nunca habría podido imaginar. Sabía que no podía guardar para sí misma la historia de superación y amor que él representaba, y entonces tomó una decisión que cambiaría la vida de muchos otros animales. Fundó una organización dedicada a rescatar y apoyar a perros con discapacidades, como Thor. La Fundación Thor, como se conoció, fue creada con el objetivo de ofrecer un hogar seguro y amoroso para perros que, por cualquier motivo, estaban siendo ignorados o abandonados debido a sus limitaciones físicas. Laura utilizó toda la experiencia que había adquirido al cuidar de Thor para crear un programa de rehabilitación y adaptación que brindara a esos perros la oportunidad de superar sus propios desafíos y encontrar una nueva oportunidad de vivir. La fundación pronto se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Perros con discapacidades físicas, ya fuera por heridas, enfermedades o defectos congénitos, comenzaron a ser rescatados de refugios y calles. Bajo la dirección de Laura y su equipo, esos perros recibían tratamiento especializado, terapias de rehabilitación y, lo más importante, un hogar donde podían aprender a confiar nuevamente. La historia de Thor se fue difundiendo, y muchas personas comenzaron a involucrarse, ya sea como voluntarios, adoptantes o donantes. El impacto de la vida de Thor se estaba multiplicando, inspirando a las personas a comprometerse más con la causa de los animales abandonados, especialmente aquellos con necesidades especiales. Laura empezó a ser invitada a conferencias y eventos en todo el país, donde compartía la historia de su amado Thor y la misión de su fundación. Hablaba con el corazón abierto,
tocando la vida de todos los que la escuchaban. Siempre decía que la verdadera inspiración venía de Thor, quien le había enseñado la verdadera definición de coraje y compasión. Y así, incluso después de su partida, Thor seguía haciendo el bien. Se había convertido en un símbolo de resistencia, no solo para los perros con discapacidades, sino para cualquier ser humano o animal que enfrentara dificultades. Su legado seguía vivo en los ojos de cada perro rescatado, en las manos de cada persona que ayudaba y en la sonrisa de cada adoptante que le daba un nuevo hogar a un animal necesitado. Laura, sentada en una silla en el refugio, observaba a los perros jugando a su alrededor, sonriendo a cada uno de ellos, como si Thor estuviera allí, corriendo a su lado. Sabía que nunca sería olvidado, y que, de alguna manera, seguiría siendo una fuente inagotable de inspiración para todos los que lo conocieron. La memoria de Thor, el perro que nunca se rindió, se convirtió en inmortal. Él había mostrado al mundo que la verdadera grandeza no estaba en las patas que le faltaban, sino en el corazón que latía fuerte, lleno de coraje y amor incondicional. El legado de Thor seguiría viviendo en todos los perros rescatados y en las personas que, inspiradas por su historia, creían que todos merecían una segunda oportunidad. Si te ha gustado la historia de Thor, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. También deja tu historia, por si quieres que aparezca en los vídeos. Revisa si estás suscrito, y si no lo estás, por favor suscríbete si te gusta este tipo de contenido. Hasta la próxima historia.